¿Me voy a... Oigan, buenos días. A ver, Buenos días, entrego senador. mi arma, José Luis. Buenos días, gracias por atender esta invitación a esta conferencia de prensa. La daremos la vicecoordinadora, senadora Dolores Padierna, el senador Manuel Camacho Solís. Los temas son el tema de los haberes de retiro y la forma como está transitando este tema. Y el otro tema es el de la ruta o fechas que la Comisión de Energía aprobó para desahogar el asunto de las reformas energéticas. Primer asunto, finalmente nos dan la razón. La única manera de limpiar el proceso legislativo que en el Senado se desahogó sobre la aprobación de la fracción correspondiente al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la derogación de la misma. ¿Por qué razón? Porque no había sido parte de los acuerdos en el Senado de la República. Que sin duda esa forma como se introdujo este asunto en una primera parte y en una segunda parte, la presentación de la iniciativa de diputados del PRI para regular haberes de retiro, para explicar que era por 2 años, era la segunda parte de un procedimiento parlamentario erróneo, en el que los magistrados fueron los perjudicados. Ahora dicen que como ellos rechazan, hay que derogar. No debe ser esa la justificación. Hay que derogar porque no hay que aprobar ningún haber de retiro para ningún servidor público cuando deja de serlo. Esa es la razón. En este momento, en este estado de la economía, en esta sociedad mexicana de tantas desigualdades, no se puede privilegiar a un ex servidor público por haber dejado de formar parte de un órgano y quedar inhabilitado por un periodo corto siempre, no para trabajar, para desempeñar una función o para ejercer una profesión. Así es que ayer cuando diputados dieron a conocer esto, yo ya lo sabía, se los digo, por una opinión que alguien del gobierno federal me dijo después de pedirme qué estaba yo pensando en ello, que había el gobierno federal, por una táctica legislativa equivocada, había expuesto a una crítica enorme a los integrantes de la Sala Superior del TRIFE. Así es que será el Senado el que apruebe la derogación de ese artículo, de esa fracción de ese artículo. Será la Comisión de Justicia del Senado la que apruebe ello. Por eso me acompaña el senador Manuel Camacho Solís para que nos informe la forma como se va a resolver en la Comisión de Justicia. Adelante. Sí, muy sencillo. El próximo martes sesionaremos para aprobar el dictamen correspondiente en la Comisión de Justicia, de tal manera que ese asunto quedará resuelto en esa parte de comisiones el próximo martes. Muchas gracias. Alejandro, ¿tú tienes tema? ¿No? Esa es la forma como va a quedar resuelto y de manera muy clara los términos del mismo. La derogación de la fracción respectiva del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En otro tiempo, que se legisle de manera abierta, transparente, sobre los haberes de retiro de todos, quienes quedan inhabilitados o quienes formaron parte de un órgano del Estado, inclusive el que se refiere a expresidentes de la República y a ministros de la Suprema Corte que tanta opinión pública genera. El tema de la ruta,
sobre que ha aprobado la Comisión de Energía lo va a tocar la senadora Dolores Padierna. En el grupo parlamentario del PRD estamos sumamente preocupados porque el debate más importante del siglo lo quieren hacer de espaldas a la sociedad. Comenzó el mundialazo, que no es otra cosa más que un estratagema del gobierno, una táctica para evitar la reflexión de la sociedad en este importantísimo tema. Ante su incapacidad de explicar y convencer sobre las reformas, más allá de la fiebre privatizadora y de los negocios en beneficio propio, el gobierno federal y sus partidos quieren rehuir al debate verdadero mediante prácticas ajenas al parlamentarismo sano y profesional. Por ello, se rehúye al debate. No pueden sostener sus promesas publicitarias, sigue estancada la economía a pesar de que ya se les aprobaron 3 de sus 5 reformas estructurales. Han dicho que el auge ocurriría hasta dentro de 30 años. Lo mismo dijo Carlos Salinas al privatizar 1,200 empresas del Estado, teléfonos, bancos, carreteras, fertilizantes, satélites, líneas aéreas, etcétera, etcétera, que privatizando en los 30 años se verían los resultados. Ya pasaron esos 30 años y estamos peor que antes de las privatizaciones. Como no pueden defender con argumentos sólidos, lo que en realidad hacen es evitar que la población conozca suficientemente el contenido de las iniciativas presentadas. Según la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica presentada en enero pasado, el 81% de las y los mexicanos dijeron que seguirán los partidos de fútbol. 2 de cada 100 personas contestaron que no lo verán y 15.6% no contestó o no sabe si lo hará. Luego entonces la temporada del Mundial es propicia para que la inmensa mayoría de la población no se entere, no conozca los términos del paquete legislativo que privilegia los negocios privados por sobre el interés nacional. Además, se trata de un estratagema de evitar que se develen las verdaderas intenciones que tienen estas reformas y un mecanismo para responsabilizar al Congreso de los retrasos, cuando el compromiso del presidente de la República fue que se presentarían el 1 de febrero para que, siguiendo los pasos legislativos y de cara a la sociedad, pudiera darse este debate. Lejos de ello, los presentó el último día, 30 de abril, del periodo ordinario de sesiones. Por último, diría, el gobierno no quiere que se debata porque no tiene argumentos sólidos en relación a lo que propone. Rechazamos los métodos antiparlamentarios que pretenden consumar un madruguete legislativo de espaldas al pueblo de México. Preguntas por Víctor Mayén, señor. Buenos días, coordinador. Por lo que toca al haber de retiro esta rectificación que hace el PRI, en términos populares este partido queda como el cuetero. 2, el lunes pasado el senador Penchina, en los foros que organizó en Guadalajara, Jalisco, dijo que si su partido, el PRD, presentaba argumentos serios y sustentados, él se abría la discusión y el debate para posponer esta discusión de las reformas a las leyes secundarias en materia energética hasta después del Mundial. Incluso los invitó a debatir estas leyes y ver dónde estaban las coincidencias y las discrepancias, pero que fueran las mayorías las que las aprobaran y no se recurriera a tácticas dilatorias, como llamó este argumento de ustedes de retrasar esta discusión por el Campeonato Mundial de Fútbol. Y por lo que toca a la economía, ¿es necesaria la presencia del secretario de Hacienda ante la Comisión Permanente para que explique cuál va a ser el futuro de la economía nacional, qué vaivenes nos esperan y si estamos blindados ante una posible crisis o recesión? Bueno, primero nosotros celebramos la reflexión que hizo el Partido Revolucionario Institucional de corregir
su posición respecto a la forma como desahogar los haberes de retiro. Pues hay que celebrar esto. Hay que dejar claro que será en el Senado donde se haga la dictaminación correspondiente para derogar esta reforma al 209 de la ley respectiva. Eso es lo primero. Lo segundo, decirles que llamo a la moderación al senador David Penchina. Llamo a que se encuentre en él el nivel de un legislador responsable, de un estadista con el tamaño político para encabezar un asunto tan importante. Lo llamo a eso. Yo sé que tiene la capacidad para eso y para más, y que no se comporte de manera ligera y bravucona. A eso lo llamo. Yo confío en que David Penchina y el grupo parlamentario del PRI puedan tener una posición de reflexión, pero llamo a quienes los mandan al gobierno federal para que ellos tomen la decisión, como ellos fueron los que tomaron la decisión de la derogación del 209. Yo por eso lo supe antes que lo dieran a conocer, porque el gobierno federal ya había tomado esa posición, porque ya no querían seguir contribuyendo a una exposición de desgaste de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo le llamo al grupo parlamentario del PRI, no a un solo hombre, porque miren, lo que hacemos en el Parlamento, en esta Cámara, es producto de un esfuerzo colectivo. Ningún senador o senadora puede arrogarse, no el derecho, presentarse como el constructor de cualquier cosa. Es un asunto colectivo. ¿Quiénes construyeron las iniciativas? Lo he dicho. No las construyó un grupo parlamentario de los que integran las cámaras. Las construyeron firmas internacionales que fueron contratadas por el gobierno federal. Así es que, claro que sí, no solo aceptamos, retamos al grupo parlamentario del PRI, del PAN, que son aliados en este asunto, por eso sus opiniones coincidentes, a que actuemos con seriedad y que debatamos los contenidos, que debatamos los contenidos. Miren, hasta para ser maldoso se necesita ingenio, ¿Cómo es que las fechas de debate de las sesiones las fijaron para los días en donde hay inauguración del Mundial, evento en los partidos de fútbol donde México interviene? Por favor, obviedad en la torpeza se llama eso. Obviedad en la torpeza. Nos dan la razón. Quieren ellos distraer la atención de lo de fondo. Le tienen temor a expresiones sociales, a cualquier expresión social, y por eso la encajonan en esta temporada de tanta atención a un respetable deporte que es un juego, aunque sea el fútbol, sigue siendo un juego. Así es que nosotros estamos listos para el debate, vamos a estar en el debate, queremos un debate que pueda ser difundido a nivel nacional. Es una idea interesante de Cuarón, pero hay que asumirla como una idea para poder contribuir todos a que el pueblo conozca, no que se encajone el debate, por favor. O sea, esa pregunta cuando me la hacen, sí consiguen que me enoje yo, porque ya no tiene respuesta más que es un asunto de, si Penchina dijo que les va a poner pantallas, por favor, o sea, eso no debe tener ni siquiera respuesta, ¿sí? Lo que están queriendo distraer es ese asunto y no debatir lo de fondo, porque inclusive tendría yo dudas si alguien del PRI conoce el contenido de las leyes. Esas leyes hablan en inglés, fueron escritas en inglés, ¿me explico? Y para ellos necesitan traductor. Otra cosa, lo de Hacienda, no vamos a hacer el juego al pan, ¿sí? Porque luego ellos negocian.
Vamos a pedir que haya un informe del estado de la economía y hemos convocado a que haya un gran diálogo entre el gobierno federal y el legislativo para que podamos construir propuestas, una posición estratégica que pueda recuperar el bienestar de la economía en México. Siempre ocurre así en todas las democracias avanzadas. ¿No ocurre aquí con nuestro vecino del norte? Cuando algo de la economía falla, no comparece el presidente de los Estados Unidos a su Congreso, no comparece el secretario del Tesoro. Bueno, queremos un plan estratégico, no un asunto solamente de noticia coyuntural. Queremos que se integre el Congreso y que dialoguen el gobierno federal con el Congreso mexicano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que se instale un diálogo nacional entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión. Le pregunta Marina Núñez de Efecto TV. Sí, buenas tardes. Preguntarle por un lado, más que nada como dato técnico, esta cuestión del haber de retiro que nos comentaba sobre, sería a través de la Comisión de Justicia. Después, ¿cómo sería el proceso legislativo, sobre todo tomando en cuenta que ayer los diputados del PRI decían que se iba a canalizar, pero a través de la Comisión de Gobernación allá? Entonces, si nos pudieran explicar, bueno, se aprueba en la Comisión de Justicia y luego cuál sería el procedimiento. Y la otra pregunta que les quiero hacer es, ¿qué está pasando con las leyes secundarias de telecomunicaciones? Porque de acuerdo a lo que se había planteado en términos de calendario, pues no nos ajustan los tiempos porque lo está invadiendo todo, de acuerdo a lo que nos dio a conocer el senador Penchina, que son todos los días de junio. La primera quincena de junio estaba planteada para telecomunicaciones. Y finalmente, solamente preguntarle, bueno, básicamente serían esas dos preguntas. Gracias. Bueno, primero hay dos iniciativas turnadas a comisiones de dictaminación en Cámara de Diputados, una de diputados del PRI y otra de diputados del PRD. La de diputados del PRI lo que hace es legislar para regular los haberes de retiro en los famosos 2 años, ¿sí? La de diputados del PRD es para derogar la fracción correspondiente del 209. Y otra iniciativa presentada por senadores del PRD para derogar esto mismo del 209. Que cada comisión de cada Cámara haga lo correspondiente y ya ajustaremos el proceso legislativo. Eso es lo primero. Lo otro es lo relacionado a telecomunicaciones. Miren, sin que sea un acuerdo de la Jucopu del Senado, yo creo que senadores tendrá que terminar el tema telecomunicaciones al 10 de junio, para que a partir del 11 al 15 se quiere crear la ficción en un modelo igual que como se desahogó la reforma constitucional en materia energética en el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Un periodo de foros que no sirven de nada, que si bien son ingredientes para poder ser considerados, no son debate legislativo per se. Después aparece un predictamen que ya está construido desde hoy, y no por legisladores, sino por los que hicieron las iniciativas, que se discute por 3-4 días en las comisiones de dictamen, las comisiones unidas de dictamen. Aquí es Energía y Estudios Legislativos primera, y después se va a pleno. Eso es lo que quieren desahogar. Esa es la forma como quieren encajonar el debate. ¿Que es coincidente en tiempo? Sí, sí es coincidente, porque no podemos terminar una y empezar otra. Para eso nosotros tenemos equipos específicos de senadores con grupos de asesores que estamos listos. Mañana se presentará de parte de nosotros un desplegado. Estamos haciendo muchas cosas. Nos interesa asistir ya a los senadores y senadoras del PRD, no solo a los que integran esas comisiones, a las sesiones de comisiones. Mañana ya a las 5 de la tarde una, y por allá nos veremos, ¿sí? Hay comisiones de energía y vamos a estar los senadores del PRD del grupo parlamentario y senadoras. Anda de viaje el senador Lozano, pero nosotros estamos hablando con quien tenemos que hablar. Tenemos mesas, ¿sí? O sea, con quien tenemos que hablar.
porque ellos ya resolvieron, ¿eh? Nosotros estamos revisando todo desde el principio, ¿sí? Y pronto daremos a conocer los avances de esto. Gracias. Le va a hacer una pregunta a Leticia Robles de Excelsior. Senador, justamente eso es lo que yo le quería preguntar. Desde el viernes hemos sabido que que hay un grupo de senadores del PRD que tienen diálogo con el gobierno federal en el tema de telecomunicaciones. En este instante nos acaba de decir que posteriormente nos dará a conocer algunos lineamientos, pero sí me gustaría conocer con quién es este diálogo, con la presidencia, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dos, cuáles son las áreas de los temas que más les interesan a ustedes que sean corregidos en la iniciativa presidencial. Y la siguiente pregunta que le quiero hacer, senador, tiene que ver con lo de los saberes de retiro. Este asunto de que ambas cámaras están iniciando un proceso legislativo que va a llegar un momento en que se va a cruzar, ¿no es como una especie de que el Senado dice, a mí nadie me corrige la plana, y la Cámara de Diputados dice, yo sí te voy a corregir la plana? O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo y que sea una sola Cámara la que haga el inicio? Gracias. No está cancelado eso, Leti, de que tengamos un acuerdo para desaguar de manera conjunta o con términos conocidos este asunto. Yo no lo descarto, inclusive lo voy a proponer. Fuimos Cámara de Origen y tenemos que ser Cámara de Origen también en este asunto. Recuerda que los que dieron a conocer que ya su nueva posición era la derogación, tuvieron una posición original de regulación, no de derogación, ¿verdad? Bueno, pero el PRD también en Cámara de Diputados presentó la iniciativa para allá, para la Cámara de Estamos Diputados. de acuerdo, por eso no cancelo la posibilidad de que encontremos una ruta común, pero más allá de eso no podemos parar, y por eso se va a convocar, según nos informa el senador Manuel Camacho, y el secretario de la Comisión de Justicia, a sesión de la Comisión de Justicia en Comisiones Unidas con la de Estudios Legislativos primera, para desahogar este asunto el día martes. Así yo te podría contestar. Respecto del diálogo, sí, miren, cuando no pudo aprobarse el dictamen elaborado por el gobierno y por el senador Javier Lozano, porque no es el dictamen de Javier Lozano, vuelvo a insistir, quitémonos ese asunto de que un senador es el que está siendo constructor de cosas, si no, no es así, ¿sí? Entonces, nosotros no habíamos participado en ninguna mesa de diálogo, en ninguna, solamente conocíamos la iniciativa, y respecto de ella hemos tenido posiciones públicas que hemos dicho 6 razones para votar en contra de la reforma Telecom. No teníamos ningún conocimiento. Es decir, ese documento por eso tuvo ese destino, porque no fue construido de manera colectiva, como lo quieren hacer en el tema energético, es igualito. Dicen que hay debates y después de los debates aparece un predictamen construido, ¿dónde? Por quienes hicieron la iniciativa, y en este caso la iniciativa Telecom estaba hecha acá en México y aquí se había construido, pero sin legisladores. Aquí en la energética está construida sin legisladores. Que no me digan que hay acuerdos del PAN y el PRI para eso, no es cierto. Ellos cuando se sientan acuerdan otras cosas, no contenidos, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, no hemos sido parte. Entonces, hay una iniciativa, un documento que fue el de gobierno y el senador Lozano, ¿sí? Y después diversas correcciones a ello. Nosotros estamos en una mesa dialogando para dejar claro cuáles son nuestros asuntos que nos interesan, de manera muy clara. Devolverle al IFT las facultades que constitucionalmente tiene y que no se ha debilitado llevando facultades al gobierno federal, a las secretarías correspondientes, comunicaciones y gobernación, el tema de la confidencialidad o de no atacar la privacidad a través en las redes, el tema de la geolocalización, el tema de las radios comunitarias, radios indígenas, las universidades que están fuera de ese contenido, la posibilidad de que sean autosuficientes, ¿sí? Los temas de preponderancia, los temas de neutralidad en la red, ¿sí?
entre otras cosas, son todos los asuntos que han sido las preocupaciones y banderas nuestras, y nosotros no tenemos una posición a favor, Nosotros estamos revisando. Si de la revisión de las mismas encontramos que votar a favor, así lo haríamos, pero de lo contrario, no modificaríamos la posición que tenemos en este momento de votar en contra. Así es que estamos en esa posición y estamos avanzando. Con el gobierno federal, que tú lo describiste, Secretaría de Comunicaciones y Gobierno de la Presidencia de la República, y legisladores del PRI, ¿sí? Y legisladores del PRI. Es de legisladores. Sobre el mismo tema, Blanca Becerril le hace una pregunta. Yo quisiera preguntarle a la senadora Padierna que nos explicara un poquito cómo va esta ruta de la reforma en telecomunicaciones. Ya sabemos que no se pudo aprobar el dictamen del senador Lozano y del gobierno federal, pero ¿cómo va esta ruta? O sea, ya se están reuniendo las comisiones, se van a reunir esta semana, la próxima, para llegar a las fechas que nos había comentado el senador Barbosa. Gracias. En telecomunicaciones todavía no hay nada. Lo que tenemos como grupo parlamentario es una mesa de acuerdos, de negociaciones, de revisión de contenidos, para ver si el PRD puede convencer al gobierno de modificar todos los visos de inconstitucionalidad que tienen muchísimos artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si el PRD logra que las leyes secundarias se apeguen a la Constitución, vamos a votar a favor. Si sigue teniendo la violación constitucional, representa un regreso a un revire a nuestro propio triunfo, que fue aprobar casi por unanimidad la reforma constitucional en esa materia, vamos a votar en contra. Es decir, ¿no les han llamado a la comisión para que se reúnan? No hay reuniones de comisiones, no hay nada todavía. Gracias. Blanca Valadez de Milenio les hace una pregunta. Buenas tardes, disculpe, voy a aprovechar este foro para preguntarle su opinión respecto a los legisladores que se encuentran en Madrid, si no hay una incongruencia de que se hayan ido en este momento en que se están discutiendo y se están analizando reformas importantes. Y señor Camacho Solís, aprovecho porque usted no fue, y si nos puede decir cuántos senadores se fueron y con cuánto dinero disponen de viáticos cada uno de ellos. Gracias. Bueno, las razones personales de por qué asisten los otros senadores o senadoras habría que preguntárselas. Es una reunión en honor del centenario de Octavio Paz. ¿Y por qué no fui yo? Porque la verdad es que hay mucho trabajo aquí y pensé que era más importante quedarme en México. Y sobre el costo de los... ¿Cuántos fueron? No llevo el registro, pero pues el costo es el avión, los hoteles, etcétera. Seguramente es bastante dinero. Sí. ¿Y qué relevancia política nacional puede ser que los legisladores vayan a esto? Bueno, es un acto de política cultural. Yo en lo personal pienso que para un evento así no necesitamos ir tantos senadores. Claudia Guerrero les hace la última pregunta. Adelante, Claudia. Gracias, senadores, para consultarles si el PRD apoyaría esta propuesta para que Luis Videgaray comparezca y explique el tema de la caída en el crecimiento económico. Segundo, también preguntarles sobre este fenómeno cada vez más generalizado que se está registrando sobre el linchamiento de policías por distintos fenómenos sociales, pero ocurre cada vez ya con mayor frecuencia que la autoridad finalmente, en vez de imponer el orden, pues termina sometida. Y finalmente, ¿qué opinan de que por primera vez en la historia el titular del Ejecutivo haya decidido abanderar a la selección mexicana? Pues finalmente es privado, ¿no? Es una la FIFA no es una representación de Estado la que lleva, y quiero saber qué opinan de esta ceremonia, si es parte del show. Bueno, ya lo he dicho al arranque de la conferencia. Nosotros no vamos a apoyar la posición del PAN porque es una posición de negociación. Así opera el PAN.
pide en alto y negocia en bajito, y quiere que nosotros seamos útiles. Nosotros vamos a pedir informes sin duda a la Secretaría de Hacienda de todo el estado que tiene la economía, y queremos nosotros reiterar nuestro exhorto, nuestro planteamiento al gobierno federal que se instale un diálogo con el Congreso mexicano, que haya un diálogo nacional para encontrar una salida estratégica al estado de nuestra economía nacional, que es un estado negativo. Así es que no vamos a votar en la permanente para que comparezca Videgaray, porque si no, solamente sirve de negociación para que el PAN hable de otras cosas, y creo que eso ya es bastante conocido por nosotros. ¿Quieres decir algo? Lo del linchamiento, Manuel. En relación al tema del linchamiento, me parece que hay un estado de ánimo que se está extendiendo, en donde se está dejando de clarificar el campo de lo que son los delitos y de diferenciarlo de lo que es la protesta social. Y en la medida en que eso se nos confunda, se estarán generando este tipo de reacciones y otros problemas que van a incrementar los conflictos sociales en el país. Entonces, me parece de la mayor importancia que en las legislaciones locales, que en la opinión pública, podamos hacer esa separación. Cualquier acción que vaya en contra de los derechos de manifestación y de protesta de la ciudadanía va a ser dañino al Estado de Derecho y a la democracia. Y las acciones que sean de persecución criminal tienen que ser exactamente eso y nada más eso. Pero si no hacemos la diferencia, entonces van a aumentar los conflictos. Y la otra parte que me parece central es que estos asuntos no se pueden dejar en manos de la policía. Estos asuntos tienen que ser conducidos, limitados y atendidos directamente por las autoridades políticas, porque hay ya también la tendencia de que los responsables políticos, los jefes políticos, ya no ven estos asuntos, no están en las marchas, y si no existe el control político entre la protesta y la policía, pues es muy fácil que se den fenómenos de confrontación y de violencia. El abanderamiento, es el abanderamiento por parte de Peña de la selección. Sí, yo comparto plenamente lo que ha señalado el senador Camacho, pero sí quiero advertir que en la zona oriente del Estado de México está creciendo un fenómeno de inconformidad social que se deriva del incremento sustancial de los delitos del secuestro y de la extorsión. Y aunque el linchamiento de los dos policías el día de ayer no estuvo vinculado con ninguno de estos temas, estuvo más bien vinculado a la detención de pobladores, no es sino el reflejo de lo que señalaba muy bien el senador Camacho Solís, del estado de ánimo que está creciendo en distintas regiones del país contra la propia autoridad y particularmente contra la policía a la que se ve vinculada en la protección y comisión de otro tipo de delitos. El mayor incremento en los índices delictivos en el país está en el Estado de México y se registra particularmente en la región oriente, prácticamente desde el municipio de Acolman hasta los límites con el Estado de Morelos. Respecto del abanderamiento, pues sin duda que es parte de una estrategia de promoción compartida por la Presidencia de la República, por la Federación de Fútbol y sus integrantes, y que tiene por propósito generar una opinión de cercanía del presidente a la afición que México siente por el fútbol. Es una imagen construida así, las corbatas uniformes, la escolta infantil, y desde luego este abanderamiento. Yo respetamos mucho eso, nosotros más los actos en los que aparece
la bandera que es un símbolo nacional. Sí tiene ese propósito, claro que sí. Y bueno, pues entonces que respeten más el debate de las leyes energéticas, ¿no? Porque los mandaron a ganar la Copa del Mundo. Yo así lo escuché ayer al director técnico, al señor Piojo, dijo que se regresa con la Copa del Mundo. No, yo lo digo con respeto, no me acuerdo de su nombre de Miguel, mi tocayo Miguel Herrera. ¿Sí? No, quiten eso de la versión estenográfica, por favor. Pero eso en realidad es, pero hay que ser, somos respetuosos de la afición y de estas formas, y emociona. Bueno, hasta a mí me emocionó, lo confieso. Sí, claro, soy aficionado también y quisiera que México ganara la Copa del Mundo, ¿verdad? ¿O quién no? Un día en un mundial alguien le están hablando en una cafetería allá en Tehuacán, ¿y a quién le vas? A Brasil, a Alemania, a el otro. Y estaba yo ahí sentado, ¿y a ti quién le vas? A México, cabrón. Yo sabía que no iba a ganar México, pero yo le iba a México, ¿no? Así, yo le voy a México. Y en el PRD hicimos un censo y todos le vamos a México. Pero le vamos más a un pueblo atento en un debate por las leyes secundarias en materia energética, por lo profundo de este asunto. Gracias. Marina, nada más, una duda muy rápido. ¿Qué van a hacer, senador, si se ve claramente que no se van a mover de su afán, el PRI y el PAN, de que se cumpla con este calendario de junio? O sea, no lo piensan trasladar a julio. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros no vamos a irnos del debate, el que sea, vamos a participar. Ya estamos generando una opinión pública. Este planteamiento que hicimos, algunos desde el arranque lo tomaron como un planteamiento serio, otros no, porque hay generadores, hay voces que son funcionales, perfectamente funcionales a la estrategia del gobierno federal, y lo respetamos, ¿eh? No solamente vamos a seguir hablando de eso, vamos a hablar. Ya tenemos una estrategia que vamos a dar a conocer el día de mañana en toda esta ruta, una estrategia que no solamente tendrá que seguir hablando de este asunto, porque inclusive después del Mundial, ¿qué van a hacer PRI y PAN? Van a imponer con su mayoría, por favor, nosotros no vamos a obstruir el proceso legislativo, no vamos a tomar tribunas, vamos a debatir, y ahora debatir significa dilatar. Ahora el que quiere debatir es que tiene intenciones o desarrolla acciones dilatorias en el proceso legislativo. De verdad, eso ya no cuenta, yo ya lo he repetido mucho, ya se me hace que no debo hacerlo, pero la principal acción dilatoria fue haber presentado las iniciativas el 30 de abril, el último día del periodo, donde se iba a deshogar, y no el 1 de febrero a su arranque. Así es que de todas maneras vamos a participar, y mañana presentaremos un documento estratégico sobre nuestro comportamiento frente a lo que se ve una imposición irracional y reflexiva de PRI y PAN y del gobierno federal en este asunto energético. Gracias.